niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Y le pondrás por nombre Juan. Aleluya, aleluya. Gloria y honor al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Juan. Aleluya, aleluya. Como grande excelsis Deo, El impera sonibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agnibus tibi, prote magna gloriam tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Agri, Clitoris peccata mundi, miserere nobis. Clitoris peccata mundi, suscitere precatione nostra. Miserere salveteram Patris, miserere nobis. Uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sacrissimus, Iesu Christe, un Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Dios, tú has querido alegrarnos con el nacimiento de Juan, tu precursor. Haz que podamos recibir de ti la plenitud del gozo del juicio que ha de llegar. Que por los méritos de aquel que te precedió con el espíritu y el poder de Elías, podamos alegrarnos con gozo ahora y por siempre. Amén. Misericordia miserere nostri, qui se benedictus vivere omnia credi, in saecula saeculorum. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del libro del profeta Jeremías. Demos gracias a Dios. En aquellos días, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: ay Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. El Señor volvió a dirigirme la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. El Señor me dijo: bien visto, porque yo velo para cumplir mi palabra, pero tú cíñete los lomos. Prepárate para decirles todo lo que yo te mando. No les tengas miedo, o seré yo quien te intimide. Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en columna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y a la gente del país. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para liberarte. Oráculo del Señor. Amén.
Señor, me llamaste desde el vientre de mi madre, en ti esperé desde el tiempo de mi lactancia. Tú, Señor, me llamaste desde el vientre de mi madre, en ti esperé desde el tiempo de mi lactancia. A ti me he entregado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. En ti esperé desde el tiempo de mi lactancia. Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Demos gracias a Dios. Hermano, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan dos alianzas. Una, la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud, y es Agar. En efecto, Agar significa la montaña del Sinaí que está en Arabia, pero corresponde a la Jerusalén actual, pues está sometida a esclavitud junto con sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre, y esa es nuestra madre, pues está escrito: alégrate, estéril, la que no daba salud, rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Pero vosotros, hermanos, sois como Isaac, hijos de la promesa. Ahora bien, lo mismo que entonces el que había sido engendrado según la carne perseguía al que había sido engendrado según el Espíritu, así ocurre ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Expulsa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá muchos hijos de Israel al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos
y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días del servicio en el templo, volví a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se fijó en mí para quitar mi oprobio ante la gente. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a casa. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz al un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Amén. Mozárabe, nuestro venerable libro en esta iglesia de San Juan de Baños, esta iglesia que es prototipo, digamos, insignia, culmen de esta iglesia visigoda, de este arte visigodo, que habla de toda nuestra historia.
guías de turismo, guías de historia, dicen que esta es quizá la iglesia mejor cuidada del arte visigodo, la iglesia que empieza a datar del siglo VII, fundada por el rey V en el año 661, depende de qué calendario, 699 más o menos. Y la epopeya o el hecho por el cual el rey funda esta iglesia es, él venía de unas batallas que había ganado unos caudillos vascones, Cruela, y aquí parece ser que tiene una dolencia renal, y aquí arroyos, Pisuerga, Carriota, y se curó con el agua que bebió de esta zona, ¿no? Y a partir de ese momento él fundó esta iglesia y la dedicó a San Juan Bautista. Esta es la historia de esta iglesia, de este cerraco, que son estas llanuras de esta parte de Castilla. Esta es la razón por la que aquí surge este culto, esta devoción a San Juan Bautista. Luego, la misma estructura de la iglesia nos ayuda a vivir también esta espiritualidad visigoda, pero que aquí nos está hablando de San Juan Bautista, y veréis a dónde vamos, ¿no? Ese sol que nace de lo alto, en esta estructura, el sol que nace de lo alto, la iglesia orientada hacia el sol que nace de lo alto, y por eso celebramos esperando al sol que nace de lo alto. Y casi como vivimos esta larga historia que hemos escuchado del evangelista de San Lucas, de cómo Zacarías entra al templo a la ofrenda del lugar del propiciatorio. El propiciatorio es el lugar donde, en esa mentalidad judía, es la antesala del cielo, Dios que baja hacia la ofrenda de los sacerdotes. Jesucristo, dice la carta a los hebreos, que se convierte en el propiciatorio, es el puente, el sumo pontífice. Y eso lo vivimos como Zacarías aquí delante, mirando al sol que nace de lo alto, porque la liturgia que nos lleva a la atemporalidad, a lo eterno, nos hace también a nosotros vivir esa consagración, esa ofrenda ante el propiciatorio, al sol que nace y que realmente viene aquí en la Eucaristía. Pero San Juan Bautista, esta iglesia que hemos hablado antes, surge por una curación milagrosa por el agua. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de nuestro bautismo, de nuestra iniciación cristiana. Por eso, queridos amigos, nosotros que hemos venido aquí conmemorando esta efeméride del capítulo de Caballeros y Almanzárabes, su 50 aniversario de fundación, nos tenemos que espolear interiormente y volver a nuestros orígenes, porque cada Eucaristía, cada celebración eucarística, lo que hace es renovar lo que somos, renovar nuestra iniciación cristiana, lo que somos realmente, cristianos, que se renueva con el alimento del pan de la Eucaristía todos los días. Esta Eucaristía y San Juan nos lleva de nuevo a nuestro bautismo, a ser lo que realmente somos y a vivir lo que realmente somos. Y no como algo que se nos coloca, como un vestido que nos quitamos y nos ponemos, sino algo que configura toda nuestra vida. Vivir de nuevo nuestro bautismo renovado, nuestro sacerdocio renovado, aquí en esta iglesia donde tantos cristianos han vivido su fe, han dado su vida y aún siguen transmitiéndola a las generaciones. Si la iglesia no es lo que es, si la iglesia no vive lo que es, la iglesia nunca hubiese perdurado tanto tiempo. Si la iglesia no hubiese estado el Espíritu Santo que lo hubiese todo el día renovado a través de los sacramentos, nosotros no estaríamos aquí. Esto no lo podríamos contemplar. Esto no hablaríamos de quiénes somos. En la iglesia, en los sacramentos, la historia se hace realidad, se renueva y nos impulsa hacia adelante, hacia algo trascendente, hacia algo que es mucho más importante y que nos sobrepasa a todos nosotros. Y ese es el legado que nosotros tenemos que vivir con la conciencia de que estamos renovando algo que tenemos vivido de nuestros antepasados y que lo dejamos a los siguientes. Esa es nuestra iniciación cristiana, esa es nuestra identidad como cristianos, ese es nuestro bautismo. Nosotros, cuando renovamos, no es simplemente un recordar que hace 50 años el capítulo, por ejemplo, pues se refundó en Toledo. No, es mucho más.
Es ser consciente de la responsabilidad como cristianos que tenemos y lo que tenemos que dar hacia los demás. La Iglesia es también precursora como San Juan Bautista. La Iglesia también es la que canta el Benedictus todas las mañanas, anunciando al mundo la salvación que viene de lo alto, el sol que nace de lo alto. Cada uno de nosotros, que somos las piedras vivas de la Iglesia, mucho más bellas y mucho más meritorias que estas piedras bellísimas que contemplamos, tenemos la responsabilidad de anunciar, como Juan Bautista, en el desierto, gritar en el desierto, que Jesucristo es la única salvación, que Jesucristo es la única solución y que Jesucristo es lo que da realmente identidad a los pueblos, a lo que realmente somos, a nuestra España, a nuestra Europa, a todo el mundo. La Iglesia, Cristo, siempre ha creado dignidad, ha creado arte, ha dignificado y ha creado pueblos. Y nosotros somos en cierto modo responsables de lo que hemos vivido, de nuestra historia, y que ahora eso lo dejamos y lo impulsamos hacia adelante con una apertura que nos lleva a la eternidad. La bella liturgia mozárabe tiene esa particularidad de envolvernos tanto en el pasado como lanzarnos hacia el presente y hacia el futuro. Por eso en esta Eucaristía, queridos amigos, nosotros renovamos nuestra iniciación cristiana, renovamos lo que realmente somos nosotros como cristianos bautizados, renovamos nuestra espiritualidad más propia, más identidad de nuestro ser cristiano en esta España que nació en los primeros siglos con el cristianismo, y lo lanzamos hacia las futuras generaciones con nuestro testimonio, con nuestro fervor y con nuestra ilusión. Que así sea. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el precursor que fue enviado como linterna ardiente que alumbra delante del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sacrificio, todo. Un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón. Los dos eran rectos a los ojos de Dios y procedían según los mandamientos y la ley del Señor, sin falta alguna. Aleluya, aleluya. Se apareció a Zacarías el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso, y le dijo: no temas, Zacarías, que tu ruego ha sido escuchado. Isabel, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti una gran alegría, y serán muchos los que se alegren de su nacimiento, porque va a ser grande a los ojos del Señor. Sin falta alguna. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, el Señor nuestro Dios nos restituye la anhelada alegría de nuestra esperanza con la celebración del nacimiento de Juan su precursor. La lámpara que precede a la verdadera luz, con el retorno de sus fiestas, vuelve a florecer. La alegría de aquellos momentos en que de toda criatura, al conocer la venida del Señor, se llenó de gozo junto con nosotros. El mismo que nos invita a la festividad anual del nacimiento de Juan, su precursor, nos concede igualmente llegar a su Navidad con provecho de toda su Santa Iglesia, que es el daño espiritual. Él, que en el nacimiento del gran profeta se dignó manifestarnos su nombre antes que su esplendor y mostrarnos su elección antes que su concepción,
conceda a sus humildes siervos poner en práctica la palabra de su santa predicación, porque el heraldo admirable que había de preceder al Señor y preparar su camino recibió de él un elogio antes de que pudiese hablar, para que ya antes de nacer fuese enaltecido por el mismo a quien después de su nacimiento había de mostrar como digno de encomio. Oremos pues con un corazón rendido y lleno de humildad para que el Señor Dios nuestro ponga de manifiesto en nosotros todo lo que la infidelidad mantiene oculto en nuestro interior, todo lo que por la oscuridad de un falaz temor ahoga la gracia de sus promesas. Él nos conceda que el nacimiento del enviado que le precedió llene nuestra boca de alabanzas, confirme nuestro corazón en la fe, con su voz enderece nuestro camino, con la verdad nos impida temer la muerte, y aquel que mostró el Cordero de Dios, esperado por todos, implore para su pueblo la gracia de saberlo reconocer, que su alabanza esté en nuestros labios, de modo que quienes cantamos en su solemnidad podamos comprender su misión. Amén. Concédelo, Dios Santísimo, Dios en la Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Adiós, adiós, adiós. Domine ofrecerte, divina ofrecer gracias. Iglesia Santa Católica, in orationibus in mente habeamos, ut eat Domino, fide et sper caritate profitis ampliare vigetur. Presta, Eterno omnipotens Deus, Omnes santos captivos infirmos atque peregrinos in mente habeamos, ut Deus Dominus, propis restituere rendiere, sanare confortare dignetur. Presta, Eterno omnipotens Deus. Dios Todopoderoso, con alabanzas y oraciones celebramos hoy el nacimiento de San Juan, motivo de gozo para todos los pueblos. Al venerar los dones de tu abundante gracia, mientras proclamamos al que te precedió, pedimos la intercesión del que supo agradarte. Él ya antes de nacer anunció al Creador de todo para ser testigo de tu gloria al comienzo de su vida y a dar a conocer al Señor de la luz antes de abrir sus ojos. Mientras estaba formando en el seno de su madre, reconoció la voz de la Madre del Señor cuando saludaba y saltando alegremente, lleno de devoción, respondió gozoso con su movimiento. El que había de nacer para servir al Evangelio, ya antes de ver la luz, indicó a la Madre su misión. El que había de predicar la conversión, penalizó por la pérdida de la voz la falta de la fe del Padre. La boca que fue cerrada por la incredulidad de su mente, que dudó en aceptar la profecía, fue abierta por el que había de profetizar la fe de la salvación que llegaba. Llenos de gozo, Señor, en esta solemnidad del día de su nacimiento, te ofrecemos este sacrificio pacífico para que aceptes benigno, enviando a tu santo ángel el ejercicio de nuestro servicio sacerdotal. Haz que creamos lo que has prometido, prediquemos lo que creemos y no perdamos lo que predicamos. Amén. De misericordia, cuando nostre, in cuius competus sanctorum apostolorum et martyrum, confesso horum ad corvilium, nomina refitamus. Amén. Franciscus Papa Romensis Braulio Episcopus Noster et Reliqui, procetro omni clero et cleribus ecclesiae, si vivet consignatis et pro universa fraternitate. Offerum, procetro universa fraternitate. Nite offerum universi presbyterii, diaconi, clerici, ac populis et comastantes, in honorem sanctorum procede sui. Offerum, procetro universa fraternitate. Vadiventes commemoratione beatissimum apostolorum et martyrum, gloricose Sancte Maria Virginis Zacariae, Ioannis Infantius Stephani,
Pedriet, Pauli, Ioannis, Jacobi, Andrei, Assis, Clitor, Quadi, Frutuosi, Felicis, Vincenzi, Euloci, Iusti et Pastoris, Iuster Rufine, Eulalie, Vitene, Eulalie, Leocadie, Eonium Martium, et in confessorum, in Marii, Athanasi, Martini, Ambrosi, Agustini, Fulgensi, Leandri, Sidoni, Brauli, Eugeni, Leponsi, Iuliani, Eonium Confessorum, per Ecclesia Dei Santa Catholica, pro animalus omnium paustantior, ut Deus Dominus interactit in aviatorum, propitis colloca redignetur. Presta, et omnipotens Deus, Cristo Jesús, tú quisiste nacer de un seno virginal y formaste en una madre anciana a tu precursor Juan, al que constituiste como lámpara ardiente en tu templo. Haz que brillemos en tu iglesia por el ardor de la fe y la disposición para enseñar, por las obras de caridad y la perfección de la humildad, por la aplicación de la oración y la práctica de la castidad. Acepta ahora estas oraciones que te ofrece el pueblo fiel y concede a todos la ayuda que necesitan. Por este sacrificio otorga el gozo espiritual a los vivos y a los difuntos, la remisión de sus penas. Gracias a la intercesión de aquel que te preparó el camino y mostró a los corazones de los incrédulos los inicios de la salvación que nos ofrece. Amén. Spiritus vita vivorum, sanitas infirmorum, a requiem fidelium defuntorum, in eterna in saecula saeculorum. Amén. Dios, que por la predicación de tu precursor Juan mostraste la oculta significación de las figuras por la plena manifestación de la verdad, concédenos la iluminación de la inteligencia y la claridad de la paz perenne, para que al recibir gracia por gracia nos gloriemos de tal manera en esta renovación que permanezcamos unidos en la caridad y no nos perdamos en la antigua diserción. Amén. Y después de la paz nuestra, en caritatis ininterrupta, y veste un reina con Espíritu Santo, unus Deus in saecula saeculorum. Amén. Gracia Dei Patris omnipotentis, ad dilectio Domini nostri Iesu Christi, et communicatio Spiritus Sanctis semper cum omnibus vobis, Et cum omnibus bone voluntatis, pacem meam Domini, pacem meam commendo vobis, sicum nunc la pace Domini. novo mandatum vobis unificatis vos indice, Pacem meam Domini, pacem meam commendo vobis nos, sicum nunc la pace Domini. gloria et honor Patri et Filio et Spiritui Sancto, in saecula saeculorum. Amen. Pacem meam. Me acercaré al altar de Dios. A Dios en nuestra alegría. Oídos atentos al Señor. Toda nuestra atención hacia el Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. A Dios
Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que está en el cielo, demos seguidas gracias y alabanza. Es justo y necesario. Es justo y necesario, Padre Todopoderoso, darte gracias, porque tú siempre atento a la salvación humana, tanto en su creación al principio como en la posterior reparación, para que no nos hallase desprevenido tan gran acontecimiento, destinaste a Juan como escogido mensajero para anunciar la venida de tu Hijo. El que había de recordarnos sus maravillas se mostró ya admirable por su mismo nacimiento y con su manifestación preparó a los pueblos ignorantes para aceptar la grandeza de lo que había de venir. El que anunciaría a Cristo fue anunciado por su ángel. El que predicaría al pueblo es revelado en el templo. Conocido por la fama antes de aparecer en el tiempo, así se llevó a cabo el designio de tu voluntad. El que fue prometido a sus padres durante la oración del incienso es enviado a los pueblos para que lleguen a conocer la luz. El precursor de la palabra impone silencio a los incrédulos y antes de llevar a cabo su misión con la mujer de su padre, pregonaba los futuros excesos de la infidelidad. En efecto, hablaba a la antigua opinión para que el nombre del nuevo heredero, impedido por las tradiciones paternas, desligase la lengua de los fieles, en vista de la doctrina superior del Evangelio. He aquí que se alegra en el seno para conmover ya desde las entrañas maternas los corazones de los que han de renacer con la predicación del Rey que viene. Se estremece de gozo para que la mudez, causada por el rechazo de la promesa, se transformase en testimonio de la misión recibida, convencida con la verdad del Hijo. Profetiza en espíritu, da testimonio del Evangelio, es ministro del bautismo, enseña al pueblo, habita en la soledad, progresa en el desierto, prepara el sendero al que es camino, anuncia a que ha de venir el mismo por el que vino, y no esconde que el que le seguirá es anterior a él. Era espejo de la luz, comienzo del bautismo, testimonio de la verdad. De manera que después de los signos de la realidad mostrase la realidad de los signos de la plenitud de Cristo. Mensajero de salvación, imitador de la pasión, como profeta se puso al servicio del bautismo, como bautista al del martirio. Porque con la palabra de su predicación anunció y mostró a Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir para la redención del mundo, y con el derramamiento de su sangre dio testimonio del amor que le tenía. Por esto, todos los ejércitos celestiales, con los ángeles y arcángeles, alegrándose con los serafines, cantan el himno de tu alabanza, diciendo: Sanctus, 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 Domine Deus Sabaoth, plenius cieli et terra, gloria majestatis Tuae, Hosanna Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, adios, 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 Kyrie Deus. Santo y bendito eres en verdad, sanidad y unidad de la suprema unidad. Tú, aunque impasible, te compadeces de tus obras y de tu misericordia para dar a conocer al Salvador. No dudas en enviar a tu siervo Juan, precursor del camino, lámpara que anuncia la luz, pregonero del juez, la palabra, amigo del esposo. Por esto nosotros, por tus dones y sus beneficios, al presentarte la oración de este sacrificio, te pedimos que lo aceptes benigno y lo bendigas con su acostumbrada bondad, de quienes te ofrecemos con sincera y humilde devoción, recordando a Jesucristo, el Hijo y Señor nuestro, seamos transformados en su imagen, por el mismo Señor de Dios, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan, dio gracias, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cuantas veces lo comáis, hacedlo en memoria mía. Amén.
la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres en remisión de los pecados. Cuantas veces lo hagáis, hacedlo en memoria mía. Amén. Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga glorioso desde el cielo. Así lo queremos, Señor Jesús. Señor Jesucristo, has establecido con tu gracia a los hombres de poca fe y te has manifestado a ellos con constantes pruebas. Te anunció el santo doctor Juan, tan incomparable por su santidad como por sus singulares enseñanzas. Él ofrecía la fuente del bautismo a los sedientos, pero sin dejar lugar a dudas, proclamaba tu inminente venida. Él bajó al agua para purificar a los cuerpos, pero eras tú el esperado para redimir las almas de los hombres. Por su voz conocimos que tú, Señor, eres el unigénito, manifestado en su cuerpo de carne, de quien nos dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es aquel a quien diste un nombre antes de ser de su concepción, a quien llenaste con el Espíritu Santo antes de su nacimiento, el que con su concepción puso fin a la esterilidad de su madre y con su nacimiento desató la lengua de su padre. Te pedimos, Señor, que te dignes a aceptar y bendecir nuestra oración, tal como te complaciste en bendecir la ofrenda de tu siervo, el justo Abel. Amén. Concédelo, Señor Santo, pues que has todas estas cosas para nosotros y dignos siervos tuyos, y las haces tan buenas, las santificas, las llenas de vida, las bendices y no las hagas así bendecidas por ti, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Expresemos con los labios la fe que llevamos en el corazón. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y no visible, y un solo Señor nuestro Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, como unión con el Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo ha de ser adorado, esperando la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Resurrección, gloria, reino. Oremos. Dios, por tu precursor y mártir San Juan, viste la luz del bautismo a todos los hombres, para que la infidelidad de los pueblos que traía consigo el seguimiento de prácticas profanas quedase borrada por la regeneración celestial. Concede por la intercesión de tan gran profeta, que cuando nos has concedido el baño de la conciencia pura, nos sirva de ejemplo, de modo que formados por las enseñanzas salvadoras podamos decir desde la tierra: Pater noster qui es in celi. Amén. Sanctificetur nomen tuum. Amén. Adveniat regnum tuum. Amén. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Amén. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Amén. Et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Amén. Et ne nos inducas in tentatione.
Amén. Líder del mal, confirmado siempre en el bien, podamos servirte, Señor y Dios nuestro. Pon premio, Señor, a nuestros pecados. Alegra a los afligidos, redime a los cautivos, sana a los enfermos y da descanso a los difuntos. Concede paz y seguridad a nuestros días. Quebranta la audaz de los siglos. Amén. Santa Sanctis. Inclinaos para recibir la bendición. Demos gracias a Dios. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor Jesucristo, que en el nacimiento de su precursor Juan fue dado a muchos con una gran alegría, vencida cualquier tentación, os conceda la remisión de todos los pecados. Amén. Él conceda que en la voz de quienes oran esté presente aquella misma fuerza que con la pronunciación del nombre de Juan desvirtuó entonces la lengua de su Padre. Amén. Y del mismo modo que al nacer Juan fue concedida a su madre la fecundidad, así la abundancia de la fe llene vuestro espíritu para que produzca abundante fruto. Amén. Por la misericordia de Dios nuestro Dios, que es bendito y vive y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios, tú diste el hijo de la promesa, Juan, a Isabel y a su esposo, incapaces de engendrar. Él, estando aún encerrado en las entrañas de su madre, saludó proféticamente a Dios que habitaba en el seno de la Virgen. Te pedimos y te rogamos que así como por su predicación abriste a los creyentes la puerta del reino de los cielos, por su intercesión nos haga llegar a tu gloria. Amén. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nuestra celebración ha terminado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios acepte nuestros deseos y plegarias en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Madre misericordiae, vida lucero, estes nostra salve. Alegramus, exsurresti die, ante suspiramos.